Ahora sí. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestros quiz and webinars para profesores universitarios. Esta es la sesión 1 de la charla El aprendizaje inverso en educación superior, fundamentos y aplicación práctica. Gracias a todos los que os habéis conectado para participar en esta formación. Como sabéis, nuestra misión en Pearson es ayudar a las personas a progresar en sus vidas a través del aprendizaje y para ello hemos creado estas sesiones de formación online como continuación de las realizadas el año pasado, pero desde un enfoque más práctico y además de tener el privilegio de contar con la participación de distinguidos profesores de la Universidad Española con amplia experiencia en las distintas temáticas, como es el caso del doctor Raúl Santiago. Me complace presentarle. El doctor Raúl Santiago, perdona, el doctor Raúl Santiago es doctor en Ciencias de la Educación para la Universidad de Navarra. Actualmente es profesor del área de didáctica y organización escolar en la Universidad de La Rioja. Ha sido director de área de recursos multimedia de la Fundación de la Universidad de La Rioja y director del Centro Superior de Idiomas de la Universidad Pública de Navarra. Ha participado como asesor en proyectos nacionales y europeos sobre aplicaciones de las TIC en la educación, etcétera, ¿no? La verdad que es muy difícil resumir toda la experiencia que tiene. En la web tenéis más información. Y la verdad, Raúl, pues es un placer contar contigo. Muchísimas gracias por formar parte de esta iniciativa y la verdad que es un enorme placer tenerte por aquí. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que estos minutos que vamos a compartir pues sean del interés y del aprovechamiento de todos, porque da mucha rabia, ¿verdad?, dedicar tiempo a cosas que son inservibles. Bueno, pues vamos a intentar que sea esto lo más práctico y lo más aplicado posible. Fenomenal, fenomenal. Pues te paso los privilegios de presentación y ahora ya deberías de poder compartir tu pantalla. Muy bien. Ahora ya Qué vemos tu gusto da pantalla. tener privilegios. Sí. Está muy Ahora bien ya eso de tener vemos tu privilegios. Bueno, pues pantalla. voy a Ahora sí. compartir mi presentación ya. Sí, Y se ve bien, ¿no? ¿Ya? ¿Se ve? ¿Y se todavía oye? ahora. ¿Jaime? Ahora sí, Vale. correcto. Pues nada, los dejo en tus manos y ya. Muchas gracias y adelante cuando quieras. Muy bien, pues nada, de nuevo muchas gracias y gracias a todos por estar ahí donde estéis y mostrar vuestro interés en este tema del aprendizaje inverso. Voy a ser muy rápido en cuanto a lo que es la presentación teórica de lo que es el modelo, porque entiendo que todos y todas más o menos habéis oído hablar o incluso aplicáis el modelo de clase inversa, el Flip Learning. Y entonces me centraré luego fundamentalmente en cuestiones más prácticas y mostraré ejemplos de cosas que yo vengo haciendo, tanto de vídeo como de evaluaciones, etcétera. Bueno, yo tengo la suerte de poder desarrollar mi ámbito docente e investigador en el mismo contexto. Soy profesor de didáctica y organización escolar y, por tanto, mi área de investigación tiene que ver precisamente con cosas como estas. Y obviamente, predico con el ejemplo e intento aplicarlo en clase. Yo sé que esto es muy difícil para la mayor parte de los que estéis ahí porque estaréis en áreas de ingeniería, de arquitectura, de derecho, de matemáticas o de historia. Y claro, una cosa es la investigación que tiene que ver con vuestras áreas de conocimiento y otra, muchas veces muy distinta, tiene que ver con la docencia. Bueno, pues sé que esa es una dificultad y yo en este sentido pues soy un privilegiado porque investigo y trabajo sobre el mismo ámbito. Bueno, a mí se me ocurría que podíamos hablar de estos puntos. En primer lugar, muy rápidamente, qué es el flip class o no clase inversa. Si es aplicable, lógicamente lo es, porque yo llevo años haciendo la educación superior. Y luego vamos a hablar de dos cosas que a mí me gustaría que quedasen meridianamente claras, que son la diferenciación entre los espacios individuales y grupales. Ahí están los puntos 3 y 5, qué podemos hacer en el espacio individual, qué podemos hacer en el espacio grupal y algo que ocurre entre medio, que es cómo motivar a los estudiantes para que hagan esas cosas que normalmente suele ser uno de los problemas, ¿no? Como conseguimos que los estudiantes entiendan que esto no solo es mejor para ellos, sino que además van a rendir académicamente mejor. Y luego, pues, si da tiempo, podríamos hablar un poquito de investigación de tipo cualitativo y cuantitativo. Tengo la suerte también de poder coordinar un grupo mundial a nivel de investigación sobre Flip Learning, que engloba países tan distintos como Australia, Nueva Zelanda, China, Estados Unidos, muchos países europeos, donde muchos profesores están haciendo, sobre todo en el ámbito de la educación superior,
bastante investigación alrededor del modelo de clase inversa. Bueno, me gusta empezar con esta diapositiva en la que se le plantea un problema a una niña, en la que se le dice, en la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2, ¿cuántos caracoles faltan? Y la niña lo que hace es, fijaros que lo que hace aquí es solucionarlo, pero también resolverlo. Es decir, resuelve el problema, que el 10 menos 2 es igual a 8, pero dice que la solución es poner un tapón encima. A mí me resulta realmente significativo, ¿no? Esto, porque de alguna manera refleja lo que es la universidad. Realmente estamos preparando a nuestros estudiantes para no solo resolver, sino también solucionar los problemas, o lo que hacemos es simplemente una labor de resolución muchas veces mecánica. Lo estoy pensando en mi propia área de conocimiento. Bueno, pues yo creo que esta imagen tendría que de alguna manera estar presente siempre en la cabeza de los profesores universitarios y también de los estudiantes. Estamos para otras cosas en la universidad que para la simple transmisión de conocimientos y la replicación de esos conocimientos en un examen. Todo dicho, evidentemente, de una manera muy resumida y muy sintética. Bueno. Vamos a empezar hablando del doctor Robert Marzano, lo tienes en pantalla, un referente mundial no muy conocido en términos de investigación sobre la motivación de los alumnos, sobre el diseño efectivo de clases, sobre la evaluación formativa. Bueno, pues el doctor Robert Marzano hizo un estudio hace 3 años, 4 años exactamente, en la que preguntó a profesores, a miles, que yo creo recordar que eran millones de profesores norteamericanos, a qué dedicaban el tiempo en clase. Y les planteaba estas 4 cosas, ¿no? Explicar contenido nuevo, practicar con lo que habían visto, atender a las necesidades personales de los estudiantes o desarrollar trabajo cognitivo de orden superior. Lógicamente, todos podríamos decir que algo de eso hacemos, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿a qué dedicas tu tiempo de clase? Bueno, y las respuestas que tuvo el doctor Marzano, bueno, pues reflejan esto, ¿no? Que los profesores nos dedicamos en un gran porcentaje o manifestamos que nos dedicamos en un gran porcentaje a explicar cosas nuevas en clase. Los lunes explicamos una cosa nueva, los miércoles explicamos una cosa nueva, los lunes hacemos un examen y así vamos desarrollando nuestro currículum. Esta misma encuesta yo la he aplicado por Twitter a lo largo de meses y luego la he hecho muchas veces en conferencias presenciales, podríamos haberlo hecho ahora también, y también se ha replicado en otros países, ¿no? Y los resultados son exactamente iguales, clavados. Es decir, hay una especie de conciencia global, planetaria, en la que los profesores parece que lo que nos tenemos que dedicar es a explicar contenidos nuevos. Explicar, además, que entendemos que es que lo que va a producir en el alumno es un desarrollo cognitivo de orden inferior, si es que está atento y si es que está concentrado y además está interesado. Y dejamos otras cosas que realmente son las importantes relegadas, ¿no? Lógicamente en la universidad, con grupos de 100, 150 alumnos, como podemos tener cualquiera de nosotros, atender a las necesidades personales no va a ser uno de los objetivos, quizá en la escuela primaria y secundaria sí, pero sí que podríamos trabajar mucho más el trabajo cognitivo de orden superior. Y precisamente la clase inversa está para eso, para aprovechar al máximo el tiempo de clase. Ese tiempo valiosísimo para los profesores y para los estudiantes, donde gracias a la interacción con semejantes, con sus otros y otros compañeros de clase y el profesor y los contenidos de aprendizaje, pueden aprovechar el tiempo. Para mí ese es el reto fundamental de la educación de este siglo, ¿no? Dejar esa transmisión gracias a o debido a esa explicación de contenido para pasar realmente a un modelo muchísimo más dinámico, mucho más interactivo y donde la tecnología y la clase inversa realmente tienen su juego. Bueno, nos podemos encontrar con muchos problemas derivados de esa implementación, ¿no? Del Flipped Classroom, que como decimos es, Flip, como muchos de ustedes saben, es al revés. Lo que habitualmente hacemos en clase, que es esa explicación como se ha visto, pasaría a lo que llamamos el espacio individual. Eso es algo que el alumno hace en su espacio individual, ese primer contacto con el contenido de aprendizaje y normalmente, y por lo menos hasta la fecha, aunque luego esto lo mencionaremos un poquito más en detalle, lo hace a través del visionado de vídeos. Bueno, el visionado no, la interacción con contenidos en vídeo, pero también puede ser lecturas interactivas y otro tipo de recursos. Bueno, pues esos problemas que se nos plantean los podríamos reflejar ahí, ¿no? El problema de la creación y almacenamiento, es decir, para hacer clase inversa hay que crear contenido, hay que almacenarlo y distribuirlo. La evaluación y las analíticas de aprendizaje, luego hablaremos también de esto, en concreto también mencionaremos una de las herramientas que Pearson tiene. ¿Por qué el alumno va a realizar ese trabajo previo? ¿Cuáles son las razones que lo van a motivar? Y luego, fundamentalmente, otra cosa que ocurre a muchos que hacen flip es decir, ¿y ahora qué hago en el aula? Porque como he dejado de explicar, ¿a qué dedico mi tiempo de aula? Bueno, pues estos serían los problemas fundamentales, esos 4, y en el fondo
lo que tenemos en el centro es el tiempo escaso. Todos los docentes de todos los niveles educativos se quejan de la escasez de tiempo, pero muchas veces lo que no nos planteamos es que quizá el tiempo no es que sea escaso, sino que lo dedicamos a cosas a las que no tendríamos que dedicar. Pues, por ejemplo, a corregir cientos de exámenes un fin de semana de tipo test. Esto es un ejemplo claro de cómo podemos cambiar ese paradigma de ese modelo caduco, trasnochado, en el que el profesor realmente no aporta todo el potencial que tiene y pasar a modelos en los que realmente son mucho más interactivos y dinámicos y el valor del profesor se incrementa exponencialmente. Ese es el problema grave que tenemos los profesores y sobre todo esa transición entre los modelos antiguos y los modelos nuevos, estos modelos de aprendizaje pedagógicamente innovadores, en los que realmente muchas veces se cohabita, ¿no? se convive. ¿no? Estamos con el modelo antiguo y hay profesores que manifiestan incluso, no, si yo ya les mando unos deberes flip que habían visionado, pero por si acaso también les mando las tareas tradicionales. Bueno, pues eso evidentemente es insostenible para el profesor y para el alumno. Ese es el problema fundamental. Bueno, vamos con alguna buena noticia. Otro referente, el doctor John Hattie, que lo que lleva haciendo desde hace años es un metaanálisis sobre realmente los factores de impacto en el rendimiento del estudiante. Es decir, la varita mágica, Hattie nos está diciendo qué hace que los alumnos aprendan. ¿Qué más podemos querer? ¿no? Es como si a un médico le dijesen, seguramente los médicos también lo saben, ¿qué hace que las personas estén sanas? Bueno, pues para nosotros Hattie nos aporta esta información que yo les invito a que vean, pueden buscar rápidamente Hattie, lista actualizada de factores de impacto, como digo, es algo que lleva haciendo desde hace ya muchos años. Ahora me imagino que sacará la lista del 2017 y nos encontramos con esto. Él habla de 250, casi 260 factores de impacto, pero yo simplemente he sacado los primeros, los más importantes, y si nos fijamos, lo más relevante, lo que más hace que los estudiantes mejoren en su aprendizaje es las estimaciones sobre su rendimiento. Y eso tiene que ver con la analítica de datos, con la evaluación diagnóstica y con la evaluación formativa. La eficacia colectiva del docente, la información actualizada de calificaciones, que tiene que ver con la autorregulación, el análisis de tareas cognitivas, que tiene que ver con la taxonomía de Bloom, y aquí el flip también tiene mucho que ver, la respuesta a la intervención, que sería la interacción, programas piagetianos quizás en el ámbito universitario no tendría tanta relevancia, pero ya pasaríamos luego a programas de cambio conceptual, métodos basados en retos, autoeficacia, microteaching, muchas cosas que tienen que ver con la interacción del profesor y los estudiantes y también con el propio trabajo del profesor con otros docentes, que creo que es una de las grandes asignaturas de nuestro sistema educativo. Somos francotiradores, los profesores en casi todos los niveles, menos en los niveles iniciales, nos metemos en nuestro aula y somos muy poco propicios a compartir lo que hacemos, a ver otras prácticas en el aula y, desde luego, a implementar esas prácticas muchas veces observadas por otros con el objetivo de mejorar, cosa que es algo absolutamente habitual en la mayor parte de las páginas. Bueno, pues yo creo que esto es realmente interesante para poder entender que el Flip Learning da bastante juego para desarrollar estos factores de impacto. Bueno, rápidamente, Aaron Sams y John Berman, que se entiende que son los ideólogos de este modelo del Flip Classroom, dos profesores de ciencias en el Woodland Park, un instituto de Colorado, que ya hace bastantes años desarrollaron o acuñaron ese término de Flip Learning, Flip Classroom, clase inversa, aprendizaje inverso. Aunque si nos vamos más atrás, podríamos decir que ya hubo otros precursores como el propio Eric Mazur, cuando hablaba del pre-instruction. E incluso podríamos decir, los más viejos del lugar, podríamos decir que todo esto ya estaba inventado hace muchos años cuando los profesores en la universidad, en mi caso concreto, nos decían que había una cosa muy importante que se llamaba el estudio previo a la clase. Si tú hacías algo antes de ir a clase, si te estudiabas unos contenidos, si te leías unos textos, luego en clase tendrías tiempo para poder plantear esas dudas y el profesor tendría mucha más información. Es decir, que el Flip Learning tampoco es que sea nada novedoso, como muchas de estas cosas que ahora mismo se nos venden, como la gamificación, etcétera, que en el fondo, bueno, pues son acuñar términos que realmente hacen referencia a cosas que sabemos que son eficaces y que el propio sentido común y la práctica docente nos dice que funcionan. Básicamente, habría que diferenciar entre Blended Learning y Flip Learning. Esto es muy importante porque muchos profesores, especialmente los universitarios, lo confunden. Blended Learning es una cosa, Flip Learning es otra cosa. Pero como vemos en la imagen de abajo, podemos decir que todo lo flip es blended, pero no todo lo blended es flip.
¿Qué significa este trabalenguas, ¿no?, a estas horas de la mañana? Pues que en el Blended Learning simplemente hablamos de dos espacios de aprendizaje. Los alumnos pueden aprender en clase presencialmente cosas y luego en espacios virtuales, gracias a las plataformas, a los LMS como Blackboard, Sakai, Moodle, Canvas, etcétera, aprenden otras. No hay una conexión necesaria entre esos dos ámbitos de espacio. A esto se le llama modelos mixtos de aprendizaje, que están muy frecuentes y son muy utilizados en las universidades. Pero si hay una conexión, si existe esa conexión entre lo que el alumno hace en su espacio individual, normalmente en ámbitos virtuales, y lo que luego va a hacer en clases cuando hablamos de Flip. Es decir, lo que hace antes en ese espacio individual le permite explotar mucho mejor lo que va a hacer en ese espacio grupal. Eso no significa que un modelo sea mejor que otro, el Blended no es mejor que el Flip, simplemente son modelos alternativos. ¿Podemos llegar a desarrollar estrategias cognitivas de orden superior en el Blended? ¿En un espacio virtual? Lógicamente sí. Y en el Flip, pues normalmente sí, porque eso es a lo que se persigue. Es decir, que ese desarrollo cognitivo de orden inferior en el espacio individual lleve emparejado a clase un desarrollo cognitivo de orden superior. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que lo distingamos. Y muchas veces, cuando yo analizo vídeos creados por docentes en las universidades, son vídeos educativos que pueden ser de repaso, pueden ser de ampliación, pueden ser lo que sean, más orientados al Blended que al Flip. En el Flip, el vídeo tiene que tener una connotación de introducción a la materia, de primer contacto con la materia, de conceptos básicos que me permitan luego explotarlo. Esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, básicamente yo creo que todos sabemos cómo funciona el Flip. En el modelo tradicional, en la parte de arriba habría ese espacio grupal con esa explicación por parte del profesor, esa asimilación de la instrucción, el desarrollo de una actividad y luego en el espacio individual pues más tareas para consolidar lo aprendido supuestamente, ¿no? Sin embargo, en el Flip, como vemos en rojo, pasaría ese espacio individual a un desarrollo de trabajo, de tareas previas a través de vídeos u otros medios, no lo olvidemos, no solo vídeos, se produce un cierto grado de asimilación y luego en clase tenemos mucho más tiempo para desarrollar ese trabajo de consolidación, etcétera, del aprendizaje, trabajo en grupos, trabajo en retos, aprendizaje basado en problemas, gamificación, team-based learning, lo que queramos. Es decir, por fin tenemos tiempo, ¿no? Una de las frases del profesor Alfredo Prieto de la Universidad de Alcalá es decir, los profesores que se quejan de que no tienen tiempo para hacer esto, precisamente, este trabajo, es porque dedican su tiempo a una pedagogía meramente expositiva y ahí el tiempo se les come. Suponiendo además que esa pedagogía expositiva, que esa exposición, que esa conferencia, que se va a ese grupo, despierte el interés, despierte la atención y que todos los alumnos estén durante los 50, 60, 70, 80, 90 minutos atentos a todo lo que el profesor dice. Yo creo que cualquier docente en el ámbito de la secundaria, bachillerato, incluso en los últimos niveles de primaria y, por supuesto, en la universidad, sabe que eso es absolutamente imposible, que el alumno no va a estar atento todo ese tiempo y va a perderse y distraerse a lo largo del tiempo frecuentemente. Bueno, hablamos, como decíamos, del espacio individual, donde el profesor crea todos esos contenidos. No vamos a entrar en el tema de herramientas, porque es un mundo inagotable el de las herramientas. Tanto en el espacio individual como en el espacio grupal contamos con cientos de herramientas que aparecen y desaparecen para poder precisamente desarrollar todo esto, tanto de creación como de diseño, como de distribución, como de análisis. Muchos de ustedes seguramente en sus universidades cuentan con un LMS, con un Learning Management System, con un sistema de gestión del aprendizaje para poder hacerlo, y hay otros que preferimos, como es mi caso, utilizar vías alternativas con recursos de la web 2.0 y 3.0 y desarrollar un ámbito diferente. No significa que un ámbito sea mejor que el otro. Normalmente las plataformas, los LMS cuentan con muy buenos recursos, pero quizá las personas que estamos un poquito más familiarizadas encontramos en esos bancos de recursos herramientas mejores que las herramientas un poco monotemáticas que nos proporcionan las plataformas. En cualquier caso, la decisión es suya siempre. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver un poco todo el enfoque de lo que acabamos de comentar. En el centro de aprendizaje están nuestros alumnos. Queremos que nuestros alumnos lleguen a desarrollar al máximo todo su potencial en términos de aprendizaje. Veríamos que alrededor de los alumnos tenemos las herramientas tecnológicas infinitas. También se supone que los estudiantes de este siglo, los millennials, son nativos digitales. Eso es un error.
son cacharreadores digitales, pero realmente no tienen el conocimiento, no tienen la competencia digital suficiente para convertir todos esos recursos en términos de aprendizaje. Y yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta también, ¿no? Saben utilizar la tecnología, pero no saben utilizar la tecnología para, en este caso, mejorar su aprendizaje, sea lo que sea. A eso le llamamos competencia digital. En la franja azul estarían las técnicas didácticas, entre ellas la explicación, que como hemos visto es la preferida y mayoritaria entre los docentes. Habría miles de estrategias didácticas. Las estrategias didácticas deben estar conectadas y veríamos el anillo naranja a lo que llamaríamos metodologías didácticas, es decir, las metodologías explican las técnicas y ahí hablaríamos, yo por ejemplo utilizo mucho el estudio basado, el aprendizaje basado en estudio de casos, utilizo el Just-in-Time Teaching, utilizo el Challenge-Based Learning, utilizo el aprendizaje dialógico. Bueno, pues muchas herramientas, cada profesor lógicamente tendrá que elegir las mejores y alrededor de eso está el Flipped Classroom o el Flipped Learning. Por lo tanto, otro de las cosas que creo que tenemos que derribar es que el Flipped Classroom sea una metodología. El Flipped Classroom es más bien una estrategia, es un enfoque, es un modelo pedagógico que nos libera de tiempo para hacer lo que cada uno creamos que es conveniente. El doctor Robert Albert de la Universidad de Michigan habla de que el Flipped Learning es el sistema operativo que permite que funcionen las aplicaciones, que en este caso serían las metodologías. Bueno, este vídeo se podría ver, ¿no? Cómo funciona el Flipped Learning, que lo que hace es catalizar y mejorar todas esas otras metodologías, sea cual sea el nivel de los estudiantes. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es pasar directamente a otra presentación que tengo aquí lista sobre cuáles serían las mejores herramientas para trabajar tanto en el espacio individual como en el espacio grupal. Me van a dejar un segundo que la localice. Y vamos a entrar ya en cuestiones ya muy pedagógicas. Yo creo que se visualiza bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien, esperemos que sí. Bien. Pues vamos a entrar ya en la parte más práctica y como hemos visto antes, distinguimos entre el espacio individual y el espacio grupal. Pues vamos con el espacio individual. Lo que van a ver ahora es ejemplos de materiales que yo he creado. Estos materiales los he creado casi fundamentalmente en el tema de vídeo con un teléfono móvil, una pizarra veleda desmontada a la que he puesto un cristal y se ha convertido en un lightboard, en un glassboard, y un micrófono comprado por Amazon. Es decir, de nuevo, no los vídeos o los contenidos para Flipped Learning no son MOOCs, que ese es otro error. No necesitamos, que los MOOCs están muy bien y tendrán su orientación y su marketing para las universidades. Nosotros queremos otra cosa, queremos un vídeo que podamos hacer rápidamente para poder conseguir que el alumno realice y desarrolle una estrategia concreta. Bueno, pues vamos a ver algunos de ellos. Yo voy a ejecutar ahora un vídeo que lo tengo aquí preparado. Este vídeo, como digo, es un vídeo de contenido conceptual, porque en el Flip podemos hablar también de, como en el caso de los objetivos de aprendizaje, de temas conceptuales y procedimentales, incluso actitudinales. Bueno, pues este vídeo sería un vídeo que los alumnos van a visualizar para trabajar un tema concreto. No recuerdo exactamente cuál quiera ahora. Mi asignatura se llama Orientación Familiar y Escolar y entiendo que será algún vídeo sobre algún modelo pedagógico. Bueno, pues esta sería la cabecera, el comienzo. Esto está hecho con con editor de vídeo normal y corriente. Y en este segundo tema, vamos a profundizar en los modelos de orientación y tutoría. Primero vamos a profundizar en el concepto de... Bueno, lo voy a parar porque estos vídeos los tienen colgados en internet y si quieren los pueden ver. Repito, este vídeo lo he hecho yo solo, con un teléfono móvil, con un trípode de una cámara y con una pizarra veleda que compré en saldo y luego lo que he hecho es poner una tela detrás y grabarlo. Ya está. ¿Qué pretendo con ese vídeo que dura, no sé si son 8 o 9 minutos? Que el alumno ya empiece a entender los modelos de orientación y tutoría como uno de los contenidos básicos de la asignatura. Nada más que eso. 9 minutos y el alumno ya irá a clase, lógicamente, con un conocimiento, si es que ha visto el vídeo, con un conocimiento aprendido. Bueno, este sería un ejemplo de un vídeo flip, de un vídeo de clase inversa con contenido conceptual. Pero muchas veces, y es muy frecuente, los profesores queremos también no solo contenidos conceptuales, sino también contenidos de tipo procedimental. Cuando hablamos de procedimental, hablamos, por ejemplo, de explicar una práctica de laboratorio, de explicar una práctica para hacer un estudio de caso, de explicar, bueno,
pues eso es un tiempo valiosísimo que muchas veces nos desaparece en el aula, ¿no? Porque nos podemos explicar, los alumnos como están distraídos nos vuelven a pedir que se lo expliquemos y nosotros como somos muy buenas personas lo volvemos a explicar. Bueno, pues yo no explico nunca la práctica en la clase. Les pongo un vídeo, como van a ver ahora, de contenido procedimental y cuando llego a clase soluciono todas las dudas que pueda haber sobre el vídeo. Todas las dudas concretas, por supuesto que sí, que estamos para explicar todas las dudas concretas, pero no explicamos en general, que es lo que muchas veces nos dicen. Bueno, ¿puedo explicar en general la práctica? Pues en general no la puedo explicar. Lo que voy a explicarte es el detalle de algo que no has podido entender. Bueno, pues vamos a ver este otro vídeo, vamos a ver un trocito nada más, de tipo procedimental, donde yo explico una práctica. En este vídeo vamos a ver cómo vamos a trabajar en las clases prácticas. Como sabéis, tenemos la teoría, grupo grande, grupos reducidos, donde vamos a trabajar el componente más práctico de la asignatura. Por lo tanto, en las prácticas vamos a utilizar... Bueno, no vamos a perder el tiempo viendo el vídeo, como digo, es lo de menos. Este vídeo estaba pensado para alumnos de primero, con lo cual incluso hay que insistir entre las diferencias del grupo grande, donde se explica, donde se trabaja la teoría, y el grupo reducido, donde se trabaja la práctica. Pues en este vídeo lo que hacía yo era ponerles al corriente de todo lo que tiene que ver con las prácticas, incluido el concepto de portfolio digital, que en mi caso es, como luego veremos un poquito más en detalle, lo que yo utilizo. En concreto utilizo wikis, donde los alumnos colocan, almacenan todas sus evidencias de aprendizaje. En mi caso concreto, yo no les dejo que me manden nada por papel, ni por correo electrónico, ni en una USB. Todo tiene que estar colgado en la nube, en concreto en un portfolio digital que yo he diseñado a través de una wiki en este caso. Bueno, pues este sería otro ejemplo. Es decir, de nuevo, vídeos que me sirven para aprovechar al máximo el tiempo de clase, que es para lo que están los alumnos en la universidad, para aprovechar al máximo y que salga con la sensación de que esto, evidentemente, no lo podía haber hecho por mi cuenta o estas dudas que yo tengo se me han resuelto o que el trabajo con mis compañeros realmente es algo eficiente dentro del aula. Bueno, pues estos serían ejemplos de vídeos. Voy a ir atrás porque quiero que veamos un poquito más de este vídeo donde, como vemos, hay una transición. ¿Me van a permitir un segundo nada más? Bueno, paso aquí. Aquí, como ven, he pasado de una explicación en una pizarra digital a un PowerPoint. Aquí tenemos otro ejemplo. El PowerPoint o el Keynote o cualquier herramienta de presentaciones es una herramienta fabulosa para crear vídeos. Y PowerPoint, desde luego, los profesores estamos llenos, ¿no? Si tenemos algo son PowerPoints. Bueno, pues es el PowerPoint que muchas veces utilizaremos en clase. No es exactamente la misma dinámica. Para eso yo les recomiendo que analicen los principios del diseño instruccional. Tiene que ver con cómo se explican y cómo se combinan los textos con las imágenes, con la interacción, con los efectos de animación en un PowerPoint para hacer un vídeo que no sea leer algo que hay en pantalla. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos algo diferente. Pero, como digo, un PowerPoint puede ser un punto de partida muy interesante. Bueno, pues aquí tendríamos la diferencia entre, o mejor dicho, un recurso que tiene que ver con el PowerPoint y una pizarra Glassboard. En el siguiente vídeo, que veremos dentro de un ratito, veremos cómo utilizo también una extensión del Google Chrome que se llama Screencastify, que me permite capturar todo lo que hay en pantalla. Pues eso es fabuloso también cuando queremos hacer, por ejemplo, un video tutorial de algo que tenemos en nuestra web o en la web de la asignatura o en el programa y donde vamos a explicar cómo va a ser una práctica, ¿vale? Bueno, pues estos son los vídeos que hemos visto. Se supone que va a haber ahí un trabajo por donde está el alumno y luego entraríamos ya en el tema de la interacción. No queremos que los alumnos vean el vídeo, solo que vean el vídeo. Queremos que interactúen con el vídeo. Y por eso también en la investigación lo hemos visto. Una cosa puede ser que el alumno tenga un vídeo de 9 minutos y otra cosa es que necesite 16 minutos para interaccionar con el vídeo, porque lo que vamos a hacer es introducir elementos, normalmente como vemos en este caso, preguntas que van a hacer que el alumno mantenga la atención, trabaje de una manera muchísimo más activa y no sea simplemente ver un vídeo de la meiosis como el que ve un anuncio de Coca-Cola. Bueno, pues aquí estaría un recurso. En este caso yo lo he hecho con Google Forms, que es una herramienta que a mí me gusta mucho. Es Google. Podemos ser críticos o no con la empresa, pero tiene unas herramientas educativas maravillosas. Microsoft también las tiene.
pero en este caso yo he elegido Google. Para lo que es la parte más de evaluación formal en clase, sí que utilizo herramientas Microsoft, porque las herramientas Microsoft están validadas por mi universidad como herramientas de uso oficial, no ocurre en Google. Por eso Google lo utilizo para lo que serían los cuestionarios que el alumno realiza en su espacio individual, y para hacer los test de conceptos más oficiales utilizo Microsoft, porque hay una validación a través de su cuenta en la universidad. Bueno, esto ustedes lo tendrán que analizar, porque en unas universidades puede que Google efectivamente esté validada. En cualquier caso, lo que nos interesa son la calidad de las preguntas. Aquí tendremos otro hito. Por favor, profesores, dediquemos nuestro tiempo mucho más a preguntar cosas interesantes, relevantes, que a explicar cosas que muchas veces igual hasta se las saben. O quizás estamos explicando cosas que son incapaces de comprender porque les faltan tres fases. Bueno, pues aquí tendríamos un ejemplo de cómo, en este caso, esta herramienta de Google nos permite generar muchísima información sobre las preguntas que fallan, las preguntas que les resultan más difíciles, los resultados por alumno, los resultados individuales, los resultados colectivos, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, nos permite almacenar todo esto en una hoja de cálculo para que nosotros tengamos un seguimiento y hagamos una analítica de los datos, ¿no? Aquí también hablaremos luego un poquito del tema de la analítica de datos. Bueno, herramientas para hacer evaluaciones hay docenas. He mencionado dos, pero podríamos hablar de muchas más. Otra que yo utilizo mucho es Socrative, luego la presentaré un poquito más en detalle. Bueno, otra herramienta muy interesante para conseguir cierta interacción y coordinación, pues sobre todo cuando proponemos temas, es esta herramienta que se llama Padlet, que es sencillísima, es gratuita, donde los alumnos, en este caso concreto, están pegando la propuesta para la realización de una práctica que van a realizar. Entonces, cada grupo va poniendo ahí, lo van visualizando y así no se repite. Cosas sencillas, gratuitas y muy fáciles de emplear, que cualquier, y sobre todo también, y muy importante, que tengan la capacidad de ser visualizadas y trabajadas desde dispositivos móviles, en concreto desde teléfonos. Es decir, desde un teléfono el alumno va a poder interaccionar o ver el contenido de lo que hay aquí. Herramientas, en este caso hablaremos de participación colectiva. Pasemos al espacio grupal. Hemos visto muy por encima algunas de ellas, que fundamentalmente, como decía, tienen que ver con la participación, con la creación de contenido y con la integración con el contenido a través de lo que llamaríamos test de conceptos. De esto podríamos estar hablando mucho rato, ¿no? En este caso vamos a hablar ya de que el alumno ha realizado esa actividad previa de vídeo y se ha desarrollado a través de las semanas, y vamos a ver ahora cómo podemos conseguir que ese contenido se evidencie dentro de la clase, se interaccione dentro de la clase, tanto en lo que serían los individuos, los estudiantes, como en grupos de estudiantes. Bueno, para este caso, en este caso voy a emplear, para esta receta voy a emplear la herramienta Socrative, que es gratuita, fabulosa, me imagino que muchos de ustedes la conocen. Voy a utilizar el Pre-Instruction de Eric Masur, que está desplegado en ese diagrama en color gris, y el Bring Your Own Device. Mi universidad, los alumnos llevan el dispositivo que consideren más oportuno, pronto de alguna forma las herramientas tienen que estar orientadas hacia el uso, si queremos, neutral, ¿no? En cualquier dispositivo. En este caso concreto, yo lanzo una pregunta, puede ser una pregunta de repaso de los 5 últimos temas que han ido viendo en vídeos, etcétera. Los estudiantes responden de modo independiente a través de sus teléfonos, en este caso, de sus dispositivos móviles, y las respuestas de modo independiente y de modo anónimo, pero cada alumno sabe lo que está contestando, lógicamente, y lo va apuntando en algún papel o en el propio ordenador o en el propio teléfono, va apuntando si lo está haciendo bien o mal. Lo que hace el profesor es revisar los resultados y vemos que en la parte de la izquierda, si la mayor parte de las respuestas son correctas, se discute brevemente la solución, pero si son incorrectas, se vuelve a trabajar en el tema y se desarrollan estrategias muy diferentes. Podemos poner a alumnos que han opinado que la respuesta correcta es la A con los de la C, a los de la B con los de la D, podemos sacar a que un alumno explique por qué ha optado una respuesta o no, y con todo eso nosotros estamos consiguiendo muchísima interacción. De nuevo, el problema del tiempo. Si nosotros a los alumnos los motivamos suficientemente para que debatan sobre un tema interesante de nuestro contenido y nosotros nos dedicamos a pasear por ese grupo de 100 alumnos durante 5 minutos para escuchar cuáles son sus interpretaciones, sus malas interpretaciones, sus errores de base, tendremos una información valiosísima para, como decíamos al final, reconducir la discusión grupal. Bueno, en este caso concreto lo que se hace es
se revisan los resultados, se da con la respuesta correcta, se explica la respuesta correcta, pero lo interesante es lo que viene a continuación, que es el análisis de los datos. Claro, es que aquí tenemos, por un lado, lo que el profesor interpreta a nivel de datos y, por otro lado, tenemos lo que los alumnos saben. Es decir, un alumno acaba la clase y sabe exactamente cuántas preguntas ha respondido correctamente y, de alguna forma, sabe situarse con respecto al grupo. Vamos a suponer que tenemos el examen oficial de la asignatura la semana siguiente. Él ya sabe cómo está. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero lo que viene ahora es realmente lo que es valioso, que sería esta matriz de datos. Esta matriz de datos nos las proporciona la mayor parte de las herramientas. Seguro que ustedes conocen Kahoot, conocen Quizzes, conocen Socrative, conocen Google, conocen Microsoft. Es decir, herramientas que nos van a proporcionar estas matrices. En la columna de la izquierda tendríamos en azul los estudiantes de modo anónimo y luego tenemos las preguntas. Las que están en verde son correctas y las que están en rojo son incorrectas. Pero fijémonos lo que ocurre aquí. Si nosotros hemos sido capaces de dedicarle un poquito de tiempo a distribuir las preguntas en distintas categorías cognitivas, factuales, procedimentales, conceptuales, metacognitivas, basadas en principios, si hemos estudiado un poquito de eso, sabremos qué es lo que ocurre, cuál es la radiografía de la clase. En este caso concreto, vemos que las preguntas son más de tipo factual, que serían las basadas en datos. Bueno, pues cómo se llama el test de no sé qué, o quién fue el autor del test de no sé cuántos, o qué mide tal. Bueno, pues eso parece que los alumnos están bien. Pero cuando pasamos ya a elementos de tipo procedimental, en este caso concreto tiene que ver con los test, la aplicación de test, bueno, pues vemos que fallan mucho. Y de nuevo, pues hay tres preguntas factuales que las saben, unas procedimentales que fallan, las conceptuales ahí andan, de nuevo conceptuales en otra categoría parece que bien, y de nuevo las procedimentales van mal. A esto se le llama analítica de datos. En concreto, y bueno, es interesante que te conozcan. El propio Pearson tiene esta herramienta que se llama Learning Catalytics, desarrollada por Iki Mazur, al que he mencionado antes, que sirve, entre otras cosas, para hacer este tipo de estrategias. Que en el fondo, lo único que pretende es tener más datos sobre lo que ocurre en la cabeza de nuestros alumnos, que es lo que queremos. Si nosotros llegamos a clase como el que oye llover y nosotros impartimos, palabra perversa, la materia sin saber lo que uno no sabe, bueno, pues pueden ocurrir muchas cosas, pero normalmente no será, casi ninguna será eficiente ni buena para el aprendizaje del alumno. Si el alumno ha hecho algo, nosotros organizamos qué es lo que ha hecho ese alumno y luego en clase tenemos tiempo para desarrollarlo. Desde luego conseguimos una cuestión clave que ya nos anunciaba Hattie, que se llama interacción. Mayor interacción del alumno con los contenidos, mayor interacción del alumno con los compañeros, mayor interacción del alumno con el docente, mayor interacción del docente con los estudiantes, que es, creo, si me lo permiten, humildemente mi opinión sobre lo que tiene que ser la universidad. Un espacio de aprendizaje, no solo de enseñanza, sino también de aprendizaje. Bueno, este sería un ejemplo. Aquí tendríamos otro desarrollado con una herramienta ya basada en la gamificación que se llama Quizzes. Y aquí introduciríamos ya un elemento que ha salido al principio, es decir, cómo conseguimos que el alumno vea los vídeos y trabaje con los contenidos y haga las lecturas y haga los tests, etcétera, ¿no? Bueno, pues tendríamos que introducir el tema de la gamificación, que lo voy a contar ahora, un poquito más. Pero vamos a ver un poquito, porque sé que tenemos poco tiempo, resultados de este año. En este caso concreto les estoy hablando de un grupo de segundo curso de educación infantil, maestras de educación infantil, maestras y maestros, fundamentalmente son maestras, y vamos a ver los resultados obtenidos. Bueno, esto sería la matriz de evaluación, que tampoco me voy a detener mucho, 60% de la teoría, 40% de las prácticas, todo basado en esta metodología. Y la evaluación la desarrollaría de esta forma. Y aquí estaría, bueno, este es el tema que les he anunciado antes de la wiki de los alumnos y esto sería un video tutorial creado en este caso con Screenomatic donde se explica para los coordinadores de la wiki de cada uno, pues los seleccionáis. Bueno, pues un video tutorial sobre cómo tienen que trabajar con las wikis. Bueno, esto sería la rúbrica de evaluación de los contenidos, tampoco voy a detallarla mucho. Yo trabajo fundamentalmente tres cosas, la más importante sería esta, la que tiene que ver con las fuentes de información y la relevancia, luego estaría la parte de exposición, que se puede obviar o no, y luego estaría la parte del producto final o el resultado final de lo que han tenido que hacer, ¿no? Puede ser una exposición, puede ser un vídeo, puede ser un blog, puede ser lo que sea, una práctica de laboratorio
o lo que nosotros consideremos oportuno. Bueno, vamos con los resultados así muy rápidamente. Nos vamos a ir primero a la izquierda. Les decía que era un grupo de 48 estudiantes, en este caso concreto, 48 estudiantes de grado de educación infantil, segundo curso. Eso que ven en azul son los cuestionarios. Es decir, los cuestionarios, el cuestionario número 1 lo han visto de 48 a 47, de 48, pues 48, el 3, 48, el 4, 45, 48, 48. Es decir, los estudiantes adecuadamente motivados, y hablaríamos de motivación extrínseca e intrínseca, ven los vídeos y trabajan los contenidos. Esto que van a ver aquí es el número de visitas en YouTube. Esos vídeos estaban alojados en YouTube y tenemos, bueno, pues que la mayor parte de los vídeos se ven 2 o 3 veces. Incluso el vídeo número 6 lo han visto pues casi 5 veces. Bueno, qué maravilla. Pueden rebobinar el vídeo y ver todo lo que no entienden, cosa que en clase es un poco tediosa, ¿no? Tener que explicar todo. Si el vídeo está bien, que lo vean todas las veces que lo necesiten, ¿no? Vídeos, hemos conseguido de cada uno de los vídeos y que además los vean bastantes veces. Ese dato es válido en términos de estadísticos porque ese vídeo está oculto, solo lo pueden ver ellos porque tienen el enlace. Esto que ven aquí serían los resultados medios de los test, 8,2, 8,3, de los test de conceptos que les he explicado que hacía con Google y lo hacen todos. Y luego explicaré por qué, muy rápidamente. Y esto que ven aquí sería una evolución del test de ese repaso que les he explicado que he hecho con Socrative y cómo en el examen han conseguido un rendimiento, sería la nota media tanto de la parte de test como de la parte de desarrollo, una nota media superior a la del repaso. Bueno, pues esto que van a ver ahora, yo llevo aplicando este modelo, lógicamente lo he ido mejorando con herramientas y con diversas cosas a lo largo del tiempo, la evolución a lo largo del tiempo, donde lo que se ve claramente, nosotros parecen clavados cada año, es que se consiguen unas muy buenas calificaciones, un índice de éxito académico muy elevado. Y lo que quizá no se prima tanto sería la excelencia. Es decir, no hay muchas matrículas ni muchos sobresalientes como pueden ver, pero sí hay mucho notable y bastantes aprobados también. Pero realmente el índice de suspenso y el índice de abandono es realmente mínimo. ¿Cómo se conseguiría todo esto a nivel de motivación? ¿Qué es la clave? Si me permite, el consejo es cambiando la evaluación. De raíz. No vale con que nosotros les digamos a los alumnos que tienen que hacer estas actividades que hemos visto antes. No vale con eso. Tenemos que desarrollar alternativas diferentes a la evaluación. En mi caso concreto, los alumnos y las alumnas que han ido realizando esos test de conceptos semanalmente, es decir, han ido trabajando semanalmente, han visto los materiales, han interactuado con los contenidos, han hecho las prácticas. Eso se ha evidenciado en clase de una forma personal. Bueno, pues yo, como la analítica la tengo, les canjeo, eso está puesto en la parte de evaluación, lo que pasa que no lo voy a poner ahora, lo canjeo por un 6 en el examen de tipo test. Es decir, si tú me has demostrado a lo largo de 3 meses que estás trabajando cada semana, que te tomas en serio mi asignatura, que estás aprendiendo, que estás participando y eso se evidencia, lógicamente, a nivel estadístico, te doy un 6. No tienes que hacer el examen de tipo test. Eso es una motivación para el alumno, porque muchas veces se la juega en el test, ¿no? Lógicamente, si uno quiere, pues se presenta a ese tipo de test y a ese examen de tipo test y si su nota es superior, lógicamente le voy a dar superior. Y si su nota es inferior, que no creo que no ha ocurrido nunca, pues le voy a dejar el 6. Eso es una motivación extrínseca, pero empieza a rozar lo intrínseco, porque los alumnos a lo largo de las semanas se van dando cuenta de que esto no solo es que compense en términos del examen, sino que tienen la sensación de que aprenden más, de que aprenden mejor, que el aprendizaje es más duradero, que realmente hacer esto, que no es mucho, yo calculo que le dedica a mi asignatura, aparte de las clases, 1 hora a la semana para ver los vídeos y los cuestionarios, todo eso, que yo creo que luego si fuésemos a Bolonia tampoco sería una exageración, va a permitir que aprendan mucho más y que aprecien mucho más los contenidos de la materia. Todo eso también lo hago para la parte de desarrollo, no solo de test, es decir, hago que los alumnos sean capaces de crear contenidos de aprendizaje, que evidencien y que expliquen esos contenidos a sus compañeros y todo eso también tendría un reflejo en términos de evaluación. Una forma visual de verlo, esta sería la web de mi asignatura, donde aquí, como ven, está todo. Yo no utilizo un LMS, yo no utilizo Blackboard, utilizo una web que me he hecho yo mismo, en este caso no me acuerdo con qué está hecha, pero bueno, creo que es con Sandbox, pero se puede hacer con Google Site o con cualquier otro, con WebPaint, cualquier herramienta gratuita. Pues aquí tendrán los contenidos, donde están los recursos, como ven, ¿no? Los recursos,
los vídeos, entonces entramos en cada uno de los temas y tienen claramente definido lo que tienen que hacer en el espacio individual, hacer el test de conceptos previos, hacer una lectura, también en este caso, claro que sí, ver un vídeo, hacer una lectura, tampoco son muchas páginas, y luego la práctica que vamos a realizar. Y eso se desarrolla a lo largo del tiempo. Bueno, una cosa que es interesante para conseguir también esa mejora, esa motivación extrínseca que esperamos que se convierta en intrínseca es que trabajan por grupos reducidos, grupos de 4 o 5, y yo también utilizo la herramienta Kahoot. De nuevo, lo que importa en Kahoot no es el juego, sino son la calidad de las preguntas que hagamos que les permitan afianzar sus conocimientos. Bueno, pues yo les hago estos relojitos, eso está hecho con una hoja de cálculo de Google, y entonces unos relojes interactivos que yo en clase voy dando puntos por estos juegos que vamos haciendo, tanto individualmente como grupalmente. Y el alumno, el grupo que llegue al final, el grupo que llegue aquí al final, el primer grupo que llega al final tiene un punto extra en la nota final. Pues un 10% de la nota se divide de aquí. Y aquí, aparte de las cosas que les he contado, hay muchas más, como por ejemplo la interacción a través de Twitter. Tenemos un Twitter de la clase donde los alumnos pueden poner noticias relevantes y material relevante para la asignatura. Bueno, pues todas esas cosas, como quedan descritas en la parte de abajo, donde pone cómo conseguir puntos, van a premiar a ese equipo que llegue el primero aquí a la meta. Pero quiero que todos estén motivados. Por lo tanto, todos los que lleguen en la franja roja tendrán un 0,8, todos los que lleguen en la franja amarilla tendrán un 0,6 y los que se queden en la franja verde, pues les daré la enhorabuena y les aplaudiré, pero no considero que hayan conseguido nada, ¿no?, en términos de relevancia académica. Y esta es una forma muy simple de conseguir también esa motivación que es absolutamente necesaria, porque al alumno hay que darle un motivo para cambiar ese modelo. Aquí, como vemos, estamos hablando de muchas cosas, pero fundamentalmente estamos hablando de un cambio cultural en la universidad. En lo que hace el docente, a lo que dedica el tiempo, el alumno, tanto en el grupo como en su espacio individual, a cómo trabaja con el resto de compañeros, y que esto implica el uso de la tecnología, por supuesto, aunque no es lo más importante. Es esencial si queremos, bueno, pues realizar cosas de estas como hemos visto, de analítica de datos, etcétera. Hacer unos vídeos muy simples y muy fáciles de hacer en poco tiempo. La tecnología es muy, muy importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es ese cambio que pasa por ese cambio de rol del profesor, que pasa por realmente explicar menos y preguntar más, por la calidad de las preguntas, por entender a qué desarrollo cognitivo van en el alumno van dirigidas, etcétera. Este sería el modelo que yo humildemente me permito postular. Como decía antes, y ya para acabar, todo esto no es más que una gota de agua dentro de las miles de iniciativas que se están llevando a cabo en todo el mundo. Realmente contamos ya con miles de datos de profesores que nos hablan de la percepción de las herramientas que utilizan, hasta tenemos estudios sobre la duración media de los vídeos, las tecnologías que se utilizan para hacer los vídeos, las nuevas herramientas que están surgiendo. Me permito enseñarles otra creada por el doctor Eric Mazur, que se me ha ido la cabeza ahora, pero si buscamos Eric Mazur podemos encontrar, creo que es, bueno, luego se la pasaré o la pondré por Twitter para que la puedan ver. Es una herramienta que lo que pretende es conseguir hacer interactivos los textos, no solo los vídeos, los textos. Y entonces no me acuerdo ahora del nombre de la herramienta. Estos son cosas de la edad ya. Bueno, ya si luego se la pongo por Twitter. Sí, a lo mejor la podemos añadir a tu presentación. Sí. Eso, luego la añadimos a la presentación. Es que además es un nombre de estos que se quedan perfectamente en la mente, pero hoy no. Bueno, pues yo creo que con esto, si te parece bien, sería ya la finalización de esta parte expositiva. Como decía antes, hay una parte teórica muy importante y conceptual que tenemos que entender con respecto a lo que es el Flip Learning, pero luego la parte práctica, que es la operativa del desarrollo, pues es absolutamente esencial. Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad y bueno, pasamos ahora a contestar las posibles preguntas que pueda haber. Fenomenal. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad que me ha apuntado aquí un montón de cosas y es difícil, digamos, quedarse con pocas cosas. La verdad que ha sido muy, muy ilustrativa. Me han encantado todas las herramientas que nos has compartido. El tema de los 15 factores de impacto, de cómo cambiar el paradigma, aportar todo el potencial que tiene el profesor, el espacio individual y grupal,
etcétera, ¿no? Lo de la creación de vídeos con diseño instruccional. Así que, bueno, la verdad que he disfrutado mucho de la sesión. Espero que, vamos, estoy segura que nuestros asistentes también. Y bueno, sí, lo dicho, como comentaba Raúl, pues tenemos unos minutillos para preguntas. Aquí tenemos ya la primera. Bueno, comentaros que en la herramienta, en el menú que tenéis, hay una pequeña sección de preguntas, por si queréis hacernos llegar aquí alguna pregunta. Pero bueno, tenemos aquí una primera pregunta que dice, bueno, buenos días desde la Francisco de Vitoria, en Madrid. Y dice, he estado utilizando Wikispaces como espacio para que los equipos lo utilicen hasta el curso pasado porque la han cerrado. Entonces, si te ocurre alguna alternativa y si no, pues bueno, luego se puede añadir a la presentación. Bueno, antes de nada, gracias por la pregunta de la Francisco de Vitoria. He tenido la suerte de estar en esa universidad. La verdad es que enhorabuena por la universidad que tenéis, precisamente trabajando en temas de Flip Learning con la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales. Wikispaces, efectivamente, yo llevaba 12 años trabajando con Wikispaces y Wikispaces ha cesado su actividad. ¿Os podéis creer que yo, antes de entrar en la webconferencia, estaba buscando herramientas precisamente? Yo creo que voy a trabajar con herramientas Google. No sé si con un Google Site, con un Google Classroom, pero creo que voy a ir por ahí. Hay otras herramientas wiki gratuitas, pero no sé si tienen el potencial que tenía Wikispaces, que para mí ha sido una joya y una gran pérdida. Este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta los docentes. No irnos a una herramienta que nos deslumbre por su potencial y porque es gratuita, sino ver quién está detrás de esa herramienta y qué durabilidad va a tener, lo que se llama la obsolescencia programada. Es decir, que no nos pasen en 2 meses de gratuita a pagar 100 euros al mes, porque entonces seguramente pues ya no va a tener más recorrido para nosotros. Yo lo pondré también en la presentación, herramientas alternativas a Wikispaces. Sí. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Raúl. Aquí hay otra pregunta relacionada con qué haces lo de Kahoot League, lo de los relojes. Sí, pues es muy fácil. Yo creo esos relojitos, que se pueden hacer de muchas formas, con una hoja de cálculo de Google. Es tan sencillo como crear una hoja de cálculo y luego decir que queremos que nos cree un gráfico interactivo, que sería un reloj. Están las plantillas y luego lo que nosotros hacemos es personalizarlo, pues bueno, de 0 a 10 en verde, de 10 a 15 en rojo. Bueno, eso hay que calcularlo muy bien y de nuevo lo importante no es el reloj, sino cómo damos los puntos y el valor que tienen esos puntos. Está hecho con Google. Tengo yo un video tutorial que también lo puedo añadir, cómo se crea eso. Y me permito, si me dejas un segundo, esta es la herramienta que la estaba buscando, que se llama Perushal. Perushal, herramienta maravillosa, fantástica, para aquellos y aquellas de vosotras que queráis no solo que vean vídeos, sino que lean cosas, que lean PDFs, que lean documentos Word, y puedo mejorarlos. Hay herramientas mejores todavía que Perushal, como Insert Learning, que permite incluso poner debajo de un texto un vídeo. Imaginar un texto de un PDF y luego un vídeo que hemos creado nosotros para explicarlo mejor. Y después del vídeo un quiz, y después del quiz un enlace interactivo, un foro. Es decir, el problema es que Insert Learning y Active Learning son de pago, Perushal es gratuita. Bueno, pues nuevas herramientas, en este caso, herramientas de interacción con textos. Vale, fenomenal. Aquí comentan otra pregunta relacionada con ¿cómo puedes trabajar en clase si algunos alumnos no visualizan el contenido en casa? Entiendo que no han hecho los deberes, ¿no? Entiendo que por ahí exactamente, que es la pregunta del millón. Bueno, pero lo que hay que hacer es, hay un proceso ahí que yo negaré que he dicho, aunque quedó grabado, que se llama lavado de cerebro. No podemos ir con el primer día de clase, yo el primer día de clase lo tendré dentro de un mes porque es una asignatura compartida y todavía no he empezado mi parte. Hay que ir con fuerza, explicando claramente que esto es un cambio y que se supone que eso hay que hacerlo y que además tiene muchos beneficios, como decía antes, tanto a nivel instrumental como a nivel académico y de evaluación. Es decir, y con eso consigues que muchos alumnos ya se lo crean. Lógicamente, al principio habrá algunos que no lo hagan. Bueno, pues como en clase ya no estamos explicando, sino que tenemos tiempo, pues yo lo que hago es me siento con esos alumnos y lo que hago es analizar qué es lo que les ha impedido ver el contenido. Con eso vuelvo a tener otro grupo de alumnos y al final, si vamos trabajando, sí que puede haber incluso alumnos que te digan que no quieren. Yo a mis alumnos no les obligo a que sigan todo este modelo. Un alumno puede estar en clase como un ficus, si quiere, escuchando lo que alguien diga y hacer un examen y sacar un 8. Yo no les obligo a que vean los vídeos y nada.
pero mi modelo va dirigido a ese. Con lo cual, si alguien me dice que no le gusta el modelo, pues le digo, no te preocupes, que tienes muchos profesores que siguen un modelo más, y además perfectamente respetable, más transmitivo, más expositivo, pero has tenido la mala suerte de tocar conmigo, que yo lo que quiero es interacción en clase. Con lo cual, bueno, están ahí, no molestan, pero tampoco efectivamente realizan las tareas. Eso me pasa con los grupos grandes, ahora cuando empieza la docencia, tener grupos de 100 alumnos y, lógicamente, pues hay alumnos pues que no, pero cuando son grupos más pequeñitos, de 50, 60, es muy fácil llegar a todos y conseguir que realmente los pocos que al principio no empiezan, lo hagan. Es una labor de minero, lo tengo que decir, de minero, pero es al principio. Y luego, lógicamente, también a lo largo del tiempo los alumnos hablan entre ellos y dicen, bueno, cuando te encuentres con Raúl, ya, la clase no va a ser que vas a estar escuchando y tomando apuntes, sino que será una cosa diferente. Lo cual la fama, buena o mala, te precede. Vale, fenomenal. Aquí hay otra pregunta relacionada a cómo se correlacionaría todo esto con ABP, ¿no? Con el aprendizaje basado en proyectos. Pues no es que se correlacionaría, es que esa es la importancia. Si el flip, la clase inversa, no sirve para hacer ABP, ¿para qué hacemos flip? A ver, digo ABP, como puedo decir, estudio de casos, como puedo decir resolución de dudas, como puedo decir práctica laboratorial, es decir, de nuevo, tiempo interactivo. Si yo lo que hago en clase es simplemente explicar, el alumno no puede trabajar en proyectos. O podrá trabajar en proyectos de nuevo fuera del aula. Tendrá que reunirse con sus compañeros para desarrollar ese proyecto, que lógicamente habrá que hacerlo, porque con el tiempo que tienen en clase no les da. Pero ese tiempo maravilloso es donde yo les planteo a los alumnos un caso, un problema, un proyecto y tengo tiempo para atenderlos porque estoy en clase con ellos, no lo estoy explicando. Con lo cual, yo es que de hecho me siento físicamente, les pido permiso, me puedo sentar con vosotros y escucho cómo van a desarrollar tal o cual tarea o cómo están orientando tal o cual trabajo o tal o cual proyecto. Esa es la idea, tener tiempo para estar con ellos y con ellas en clase, solucionando sus problemas, ayudándoles y, lógicamente, desarrollando metodologías de tipo activo, como la ABP. Vale, y aquí hay otros comentarios relacionados con la motivación, pero bueno, en general dicen que es lo más complicado, ¿no? La motivación del alumnado y si realmente suelen responder a esa motivación mediante puntos para la calificación final, cuál suele ser el porcentaje de alumnos que participan, etcétera. ¿Cómo un poco gestionas el tema de la motivación del alumnado? Excelente, la pregunta es excelente porque es la clave. Entonces, como decía antes, lógicamente hay que partir de una motivación extrínseca. O sea, hay que decirle, bueno, yo parto de la intrínseca, pero como sé que la intrínseca no les lleva a llegar al corazoncito ni al cerebro, digo, bueno, esto es lo ideal. ¿No creéis? En mi caso, además, van a ser maestros. ¿No creéis que es mejor hacer cosas para aprender a hacer cosas que estar en clase viendo pasar las agutardas? Eso es así. Pero como sé que necesitan una zanahoria, les digo, bueno, pues esto además va a suponer un cambio en la evaluación, con lo cual ya se va modificando. Entonces hay que ir jugando con lo extrínseco y lo intrínseco completamente. Pero la realidad es que al final los alumnos se dan cuenta de que esto es más interesante, más motivante. Me dan ganas de ir a clase porque sé que la clase se aprovecha muchísimo más. Ese es el objetivo y no es otro. Entonces hay que jugar con no vamos a hablar del palo y de la zanahoria, vamos a hablar de la zanahoria y vamos a hablar de la clase o de la evaluación en general, ¿no? Pero es esencial el tema de la motivación y del cambio cultural, pero también en el profe. Lo que no vale es desarrollar todo esto y luego darle muy poco valor. Y seguir diciendo que lo que importa es el examen que te vas a jugar en 2 horas y lo que importa es, bueno, pues yo muy humildemente pienso que no, que lo que importa es ese cambio y que el alumno tiene que percibir que tú le vas a dar algo. Algo que es bueno para él, por otra parte. No es que vas a dejar de valorar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo, sino que es algo importante. Vale, y bueno, yo creo que cerramos con esta última pregunta. Hay algunos otros comentarios, pero bueno, para no irnos demasiado de tiempo, lo que preguntan, ¿cómo analizas el nivel cognitivo inicial? Entiendo el nivel de conocimiento que tienen inicial al comenzar el curso los estudiantes. Claro, no es al comenzar el curso, es al comenzar cada tema. Entonces, como he intentado mostrar antes, el alumno en la página web o en el LMS tiene el trabajo que tiene que realizar antes. Y dentro de ese trabajo estará el acceso a unos contenidos que pueden ser vídeos, pueden ser textos, pueden ser infografías, puede ser lo que cada uno considere adecuado para su materia y luego un cuestionario. En ese cuestionario, que eso sí que yo los hago con Google, en ese cuestionario ya se plasma ese nivel. Lógicamente, son cuestiones factuales, conceptuales y de tipo procedimental, porque no quiero que lleguen, y sé que no van a llegar nada más en ese primer momento. Y eso es lo que yo analizo. Entonces, antes de ir a clase, yo ya sé lo que los alumnos saben. Incluso hay herramientas que ustedes también conocerán, que se utilizan más en primaria y en secundaria, que lo que hacen es, como esta, Edpuzzle,
no es el vídeo por un lado y el cuestionario por otro, que es lo que hago yo, sino que las preguntas están integradas dentro del vídeo, con lo cual el vídeo se para, se hace la pregunta, se sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es que hay tantas herramientas que sería pues un webinar de 7 horas, ¿no? Para poder desarrollar todas ellas, ¿no? Yo prefiero separarlos por muchas razones, pero hay otras alternativas. Lo importante es que tú sepas lo que el alumno sabe antes de empezar la clase. Y el alumno, además, de alguna forma, sabe lo que sabe él también. Y va a clase y dice, ahí va, pues todos mis compañeros saben mucho más que yo. ¿Qué ha pasado aquí? O, claro, si no me veo el vídeo, pues luego en clase estoy, pues que no me entero de nada. Vale, pues te había dicho que era la última pregunta, pero creo que ha llegado una última, ahora sí que es interesante, porque puede ser que más de algún profesor lo esté pensando, ¿no? Esté preguntándose eso mismo. ¿Es necesario trabajar con vídeos o se puede dejar el tema o los apuntes para que lo lean y luego ya se trabaja en clase, pues igual que como has comentado, ¿no? Digamos que haciéndolo menos interactivo? Sin duda, es una gran pregunta. Y de hecho es como surgió esto hace muchos años, ¿no? Lo que decía antes, el estudio previo de la clase. ¿Qué ocurre? Que si tú al alumno le dices, léete esto, también luego en clase luego puedes hacer un cuestionario, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, se puede hacer, pero yo entiendo que el nivel de motivación y de exigencia que vas a tener va a ser superior. Lo otro les llama la atención más de principio porque parece que es algo multimedia, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer. De hecho, yo este verano estuve en Argentina, en el estado de Misiones, en un congreso de 1.500 profesores que hacen flip y ahí mucha tecnología no había. Con lo cual, había uno de los talleres que se titulaba Cómo hacer flip sin utilizar, cómo dar la vuelta a tu clase sin utilizar la tecnología. Se puede hacer. Es más complicado y, desde luego, me proporciona menos datos porque es menos tangible lo que ocurre en la interacción del alumno con el contenido. Que luego lo puedo evidenciar en clase, haciendo un Socrates, un Kahoot, lo que sea así. Pero a priori yo lo veo un poco más difícil. Pero posible, por supuesto que es. Porque lo que importa, de nuevo, no es la tecnología, sino ese cambio en el que el alumno hace algo para aprovechar al máximo el tiempo de aula. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Raúl. De verdad que ha sido un verdadero placer contar contigo y que pudieras compartirnos toda tu experiencia, todo tu conocimiento, todas las herramientas que conoces y de verdad que muchísimas gracias nuevamente. Nada, muchas gracias a los asistentes por sus preguntas y, bueno, espero que este tiempo haya sido aprovechable, que a mí es lo que me preocupa, aprovechar el tiempo al máximo para, bueno, tener tiempo para otras cosas. Seguro, seguro que sí. Bueno, simplemente os voy a robar un segundito más para hacer un cierre, simplemente para deciros que, bueno, como sabéis, vuestra opinión y sugerencias son muy importantes para nosotros. Al final de la sesión os van a aparecer 3 preguntitas para valorarla, por lo cual os pedimos que le dediquéis un minutito a responderlas. Luego, por otro lado, recordaros que esta sesión ha sido grabada y compartiremos la grabación por email junto con la presentación y un diploma digital de participación a todos los asistentes. Y luego, por último, comentaros que hemos creado un grupo privado de Facebook llamado Pearson Webinars para profesores universitarios, donde vais a poder contactar, preguntar, compartir experiencias. Queríamos crear un entorno más allá de estos 45, una hora, ¿no? De estos 45 minutos, donde pudieseis compartir experiencias. Así que, bueno, lo hemos creado allí. Simplemente solicitáis acceso y ya nuestra Community Manager os da permiso. Y este enlace, de todas maneras, os lo vamos a añadir en el email con toda la documentación. Y ya por último, pues cerrar con nuestro eslogan de Pearson Always Learning, siempre aprendiendo. Muchísimas gracias a todos por vuestra valiosa participación y asistencia y hasta pronto, Raúl. Hasta pronto. Suerte. Gracias. Hasta luego.